bien. Uy, está muy fuerte. Muy bien, chicos, chicas. Retomamos entonces con la segunda clase maestra a cargo de Salvador del Solar y Judith Vélez, dos reconocidos cineastas con una gran trayectoria en el cine peruano, que nos van a comentar un poco sus experiencias. Sobre todo vamos a incidir en los comienzos, que es un poco en la etapa en la que nos encontramos, ¿no es cierto? La mayoría de ustedes, y hacer un recorrido por su filmografía deteniéndonos en puntos claves. Después de la masterclass vamos a tener un tiempo para las preguntas que ustedes quieran formular, así que esténse atentos, vayan anotando ahí algunos puntos. Voy a leer una pequeña presentación de Salvador, que seguro todos conocen. Salvador del Solar debutó como actor en el cine con A la medianoche y media, primer largometraje de Mariana Rondón y Marité Ugaz. Protagonizó la adaptación de Pantaleón y las visitadoras de Francisco Lombardi. Ha trabajado en películas en Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, incluyendo El Atraco, Saluda al Diablo de mi parte, El Elefante Desaparecido y Doble. Escribió y dirigió Magallanes, que ganó el premio Cine en Construcción en el Festival de San Sebastián, nominada al Goya Mejor Película Iberoamericana y obtuvo 5 nominaciones a los premios Latino al Cine. Ramón y Ramón, su segunda película como director, se estrenó en el Festival de San Sebastián y se exhibirá en salas este año. Un aplauso para Salvador. Y nos acompaña también la cineasta Judith Vélez, con una larga y fructífera trayectoria en el cine. Realizó estudios en la Universidad de Lima y cine documental en el Atelier Baram, miembro de la CILCT. Tiene un máster universitario en creación de guiones audiovisuales en la Universidad Internacional de La Rioja. En el 2002 fundó su empresa Nómade Films e inició una importante colaboración con cadenas internacionales como Arte Francia y National Geographic. Entre 2003 y 2004 dirigió dos importantes muestras de cine documental, El cine de lo real, dando a conocer las obras de Nicolas Philibert, Jonan van der Ernor Morris, entre otros. A partir del 2007 comenzó a realizar trabajos de encargo como investigadora, guionista y directora de documentales de temática histórico-social, donde destacan 6,8, 1509 Operación Victoria y El retorno de las naves. Con su ópera prima La Prueba 2006, estuvo nominada a Mejor Película en más de 25 festivales internacionales, y con Volver a Ver el 2018 representó al Perú como precandidata en los premios Goya y tuvo su estreno internacional en el MoMA Doc Fortnight 2019. Trabaja en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y es miembro activo de la Asociación de Directoras de Cine del Perú, NUNA. En el 2023 ganó un estímulo económico de DAFO en desarrollo de series con AKM Siberia, proyecto en el que viene trabajando actualmente. Démosles la bienvenida a Judith Vélez. Bien, sin más, vamos a... ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Sí? ¿Está? Dale. Muy bien, gracias Judith, Salvador, por acompañarnos en este primer día. Estamos muy contentos, muy emocionados. Es el inicio de esta segunda edición, como conversábamos hace un rato, aún más complicada, con los retos y desafíos de sacar un proyecto de esta naturaleza, pero a la vez muy contentos y agradecidos, ¿no? con la compañía de ustedes y sobre todo con el aporte en base a las experiencias que han tenido a lo largo de sus carreras. Quería arrancar con una primera pregunta. En realidad, esto es una conversación. Cuando dan ese paso a su ópera prima, al primer largometraje,
hay una conciencia clara, o sea, entiendo que hay un interés que está siempre latente y uno dice, algún día quiero hacer una película, sobre todo en nuestra época que se veía algo hasta utópico, complicado, lejano. ¿En qué momento eso sienten sus casos que podría ser una realidad tangible, que eso se podría dar en términos de todo lo que implica a nivel de producción, logístico? Y por otro lado, la elección del tema, ¿no? En el caso de Salvador, viene una novela importante dentro de la literatura peruana. Judith tenía, ¿no? Con La Prueba, una película que entiendo era muy, muy personal en términos del tema. Eh, Hay ahí un peso especial en torno a lo que se quiere contar, siendo una ópera prima, es distinto al acercamiento a lo que viene más adelante. Un poco cuéntenos con eso. Sí. En el caso de poder sentir que era posible hacer una película en los años 90, en realidad para mí el punto de quiebre fue la llegada de Ibermedia. Ibermedia llega al Perú en el año 2000, viene la directora de Ibermedia, hace una charla, que era, ¿recuerdas el nombre? Elena Villardel viene al Perú y yo fuimos muchos jóvenes, personas que ya teníamos experiencia en largometrajes. Yo trabajé mucho en largometrajes, en mi época formativa tuve que pasar por 14 largometrajes porque era el mundo en el que yo me sentía cómoda, amaba los rodajes, pero siempre estaba en un puesto cercano a la dirección, como script supervisor o como asistente de dirección, muchos años como asistente de dirección, pero veía lejana la posibilidad porque nadie sabía dónde sacar financiamiento. Y era bien difícil en los rodajes que uno pudiera como mujer pensar que podía dirigir, ¿no? Entonces había como una serie de autocensura y de repente cuando yo regreso de Los Ángeles, me voy 4 años a Los Ángeles cuando este país en los 80s y 90s estaba en una crisis tremenda con el tema de Sendero Luminoso. Mi generación ha sido atravesada por esa experiencia y de repente regreso como con muchas ganas de dirigir, contar historias y la llegada de Ibermedia fue el punto de quiebre porque nos dimos cuenta de que había posibilidades de conseguir financiamiento y un buen financiamiento aplicando con una carpeta bien armada, bien diseñada, que es lo que uno tiene que aprender, que es tener mucho cuidado, sobre todo en un documento de las carpetas que se llama Notas del Director, que luego vamos a hablar de eso, que es el primer documento que lee el jurado, ¿no? Es que esta directora que quiere hacer su película, tiene conceptualizada su película de buena manera, es que realmente tiene algo que decir diferente al resto. Eso está escrito en ese documento que se llama Notas de Director. Pero bueno, ese fue el punto de quiebre y me preparé mi carpeta y gané 2 premios en Ibermedia. Creo que fui de las primeras que pudo sacar ese premio, que era como $150,000, $140,000 para largometraje y $8,000 para desarrollo de proyecto. Entonces gané desarrollo de proyecto, lo que me permitió trabajar la historia, pagar guionistas, viajar y luego apliqué a producción, lo que es la producción, y ahí pude sacar adelante la película, siempre con muchas limitaciones, porque esos dineros nunca son suficientes, ¿no? Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, la segunda pregunta está relacionada con que en qué momento uno siente que uno tiene una historia, ¿no? Yo creo que en mi caso fue difícil poder creer que yo tenía una historia que contar. Creo que mi generación es una generación más pionera con relación al acceso a la dirección. Yo creo que siempre me pasaban historias y yo siempre decía, no es suficiente. No son las películas. Si me quedo en el ministerio, la cosa se va a poner peor. Esta historia no, Yo no me esta montes, historia Aida. no está El sueldo se me sucediendo. hace agua día a día. Entonces, tenía ese ejercicio mental, Estás ¿no? loco, Todo el Ignacio. tiempo, ¿no? El libro Vigo Hasta de que un Villarro día estaba fotografías filmando públicas en de San las cuentas Francisco privadas. con una amiga, un largometraje que hizo Si con tú Rafael supieras Pombo, dónde está mi padre, que era el guionista de este tremendo ¿qué le dirías? proyecto.
Ignacio se borró de este mundo hace más de 10 años. Es mejor dejar las cosas como están. Lo que pasa es que tengo un hermano muy grave, ¿entiendes? Y necesito unas transfusiones como urgente. No sabes que yo soy mujer. Pero si vaya, son como 2 horas aquí. No importa. Dime cómo llegar, que igual. No, porque en mi casa, Típica reacción milímetro. Creen que se lo merecen todo, ¿no? No me vengas con tu rollo de serrano conmigo. la posibilidad de acceder al arte. ¿Sabes lo que me gustaría decirle? Me gustaría tirarlo a la cara y decirle: viejo, mira lo que me está haciendo tu sangre de mierda. Había este prejuicio de que comunicaciones era la carrera de los vagos, ¿no? Mi hermano estaba en la Católica, siendo ingeniero industrial, siempre se reía de mí, ¿no? Estaba en la carrera de los vagos, estaba tirado en el jardín, los pajaritos, y ese era... Los chicos empezaron a... Si lo encuentro, pero no sé. De filosofía, de sociología, de antropología, tienes que saber posicionar la cámara, hacerte preguntas, tienes que realmente formarte en muchos aspectos, ¿no? Entonces, claro, cuando llega ese decreto, es como un decreto que hizo mi amiga conmigo, ¿no? Yo dije, no, yo tengo que dar el salto, lo tengo que hacer, atravesar mis propias barreras, y ahí fue que decidí hacer mi primera película. Llamé a Augusto Cavada, que es un muy buen amigo, somos casi amigos de generación en la universidad, y empezamos a escribir lo que fue La Prueba, mi primera película, que parte de una experiencia personal, ¿no? Que luego podemos hablar de eso. Muy bien, Judith. Yo les voy a dar solo hacer la pregunta y más bien que la tengan ustedes para que haya, por último, una interacción, si es que en algún momento. Bueno, Salva, ahí lo mismo. Gracias. Bueno, interesantísimo escuchar a Judith. Gracias, Eduardo, y a través de ti a todo el equipo y a todos los participantes de Unifest. Felicitaciones por estar aquí, ya sea aquí en persona o también de manera virtual en las diferentes regiones de nuestro país. Digo por adelantado que es muy emocionante estar aquí con varias de las estrellas del futuro del audiovisual peruano. Véanse bien, aprovechen que están acá y dirán, comenzando el 2025 estuvimos juntos en Unifest. Creo que lo que está haciendo Unifest es abrir oportunidades para que el talento que existe en nuestro país encuentre caminos. Y creo que lo que decía Judith tiene que ver con eso. Muchas veces sentimos que no hay camino y por lo tanto no hacemos nada, ¿no? A mí me pasó de una manera bastante distinta. Yo no quería hacer una película, yo quería aprender a escribir guión. Yo soy actor y un amigo, un gran amigo y director, Aldo Salvini, me dijo un día: ¿has leído La Hora Azul? De Alonso Cueto, ha ganado el premio Real de novela. Y le dije: no la he leído todavía. Me dijo: mira, léela, porque ahí hay un personaje, el protagonista de la historia es un abogado, me gustaría que seas tú. Y yo, que venía con la idea de autodidacta de aprender a escribir guión, le dije: Aldo, ¿te preocuparía si yo trato de escribir guión? Me dijo: no, trata de escribir guión. Total, lo peor que puede pasar es que no sirva para nada y contratamos a un guionista. Y entonces comencé a tratar de una manera absolutamente elemental, es decir, de una forma que, habiendo tenido la experiencia, ahora tengo autoridad suficiente como para decirles: no hagan lo que yo hice. Leí la novela y anoté uno por uno los acontecimientos que la novela tenía. No tenía idea cómo se escribía un guión. Y entonces subrayé la novela, puse acontecimiento 1, acontecimiento 2, acontecimiento 3, hasta la última página de la novela. Yo no sé si fue como un mes tratando de hacer eso, para al menos saber, por conocimiento de causa, que esa no es la forma. Pero lo aprendí. Después viene Aldo Salvini y me dice: he hablado con Alonso Cueto, un gran escritor peruano, y me ha dicho que ya le dio los derechos a otro director. Así que me dijo: si quieres, bueno, abandona, porque... Le dije: no abandono, porque en verdad creo que puede ser un buen pretexto, un buen camino para tratar de hacer un guión. Tiempo después me dice Aldo:
me ha llamado Alonso, el director que tenía los derechos, se va a embarcar en otro proyecto, le ha dicho a Alonso, te los devuelvo, y Alonso generosamente llamó a Aldo y le dijo, oye, si quieren háganlo. Entonces yo había continuado escribiendo y en verdad pasaron más o menos 6 años. Y en un momento postulo hay una convocatoria de la Fundación Carolina en España que convoca proyectos de guión de diferentes partes de toda nuestra región, incluido también España, y tuve la suerte de estar entre los elegidos con un proyecto que todavía no terminaba de encontrar forma. Sí, estábamos trabajando juntos. Y fui y en esa experiencia de 2 meses, rodeado de personas que, como yo, querían sacar adelante una historia, encontré un montón de problemas en mi guión, encontré un montón de estímulos, un montón de ideas, y terminado esa experiencia de 2 meses, regreso, le muestro a Aldo el guión y Aldo me dice, no puedo creer lo que has hecho, de una forma que realmente casi que me ofendió, porque me parecía que no tenía muchas expectativas respecto a lo que yo estaba haciendo. Se lo dije un poco en broma, me dijo, esto Un halago, pero sí, es un halago, como decir, no me tenías mucha fe. Y luego de eso, en un punto tuvimos una conversación, porque hasta ese punto eran más de 5 años, explorando todos los caminos equivocados, sin saber nada de cómo hacerlo, y en un momento Aldo tuvo la generosidad, él ya me lo había dicho dirigiéndome como director cuando trabajábamos en televisión, y me dijo, yo creo que tú podrías dirigir. Y tuvimos esa conversación y me dijo, oye, le has metido todos estos años de trabajo, dirígela tú. Y a partir de ahí yo estaba suficientemente asustado con la idea de si era capaz de escribir un guión para ahora lidiar con el miedo de pensar si era capaz de dirigir. En ninguno de los 2 casos tenía formación. Más allá de trabajar como actor y de haber conocido guiones como actor y de haber estado en rodajes como actor, y desde entonces, en muchas otras experiencias, no solo del audiovisual, he aprendido a tener un respeto muy particular por mi ignorancia. Siento que es un punto de partida mucho más valioso que lo que sea que lleguemos a considerar lo que sabemos. Confío mucho más en lo que no sabemos, que es mucho más, y confío mucho más en lo que pasa desde el lugar en el que realmente te reconoces como alguien que ignora, porque estás mucho más abierto a lo que una buena directora de foto te puede decir, mucho más abierto a lo que un buen director de arte te puede decir, mucho más abierto a lo que una gran actriz te puede sugerir, y el que sea que fuera el proyecto en el que te embarques, se va a enriquecer. Entonces, me he extendido un poquito, pero creo que mi respuesta a esa pregunta, que además es lo que me pasó, puede ser útil, porque no tenía idea de lo que hacía, no quería hacer una película, quería aprender a escribir un guión, y terminó sucediendo. Entonces, Judith ha dicho algo que creo que es muy importante que consideremos. Por una serie de razones, siento que a veces en nuestro país tenemos la sensación de que no se puede. Y hay que desterrar esa sensación. Ese es el primer paso. Si nos va a salir bien, si nos va a salir mal, si la primera podremos o será la segunda o a la 25ª, lo descubriremos en el camino. Pero si nos creemos la historia de que tenemos muy buenas razones para no hacerlo, lo único garantizado es que no lo haremos. Así que creo que el camino que me tocó a mí es uno entre muchos ejemplos de cómo las cosas pueden llegar a suceder incluso sin estarlas buscando, ¿no? Me parece también importante el hecho de, normalmente, así como tomando el ejemplo del guión, que hay una estructura, hay un camino y un método que es como que el que uno debe de cumplir y pasa de una idea y la aterrizas en un storyline, una sinopsis, un argumento y todo eso que sabemos. No necesariamente los caminos son los mismos, ¿no? Y a veces uno se siente frustrado o empiezas a generar dudas, es más, a cuestionarte no solo el proyecto, sino hasta tu vocación y tu carrera, cuando creo que un poco la idea es tener esa apertura de, finalmente, si lo que quiero es contar historias, sea como actor o productor o guionista o director o directora, tener la capacidad de eso. Claro, es difícil cuando uno es joven y está con esa
sensación de que si no hace ahorita, ¿no? Yo recuerdo mucho, tenía un guión preliminar del Evangelio, que en ese momento era imposible, que gracias a Dios no lo filmé porque hubiese sido un desastre filmarlo a los 20 y tantos años, pero había esta sensación de que si no lo hacía ese año no iba a ocurrir nunca, ¿no? Y creo que es importante como encontrar los tiempos y sentirse también quizás no solo como cineasta, sino como persona en el punto, en el momento adecuado de la vida, ¿no? Que uno finalmente lo descubre, ¿no? Ya cuando pasa, son ejemplos todos distintos, ya más adelante o en el camino, en los distintos proyectos en los que han estado, dirían que pesa más el tema. Hay algunos temas que siempre dan vueltas y que están ahí, que son recurrentes. No hay tramas que me capturan y hay esta historia tal, no sé, la historia que tú misma cuentas en el documental y que de hecho me sirvió mucho de inspiración para la obra final, una historia tal, o no, parto de un personaje que conocí, no sé, en un viaje al norte, en el Perú. Hay algo que se repite, cambia mucho cómo funcionan ustedes. Sobre el tema de qué momento es el momento para dirigir y esta presión que uno puede tener con la edad, va a depender, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en mis 20s, la locura en los equipos, en el rodaje era porque todos eran cinéfilos. Era increíble los equipos de rodaje, porque, bueno, trabajé mucho con Lombardi, con Chicho Durán en muchas películas, y todos eran cinéfilos, era la competencia, quién había visto todas las películas de John Ford, quién había visto todo el cine de Howard Hawks, quién ha visto todo Otto Preminger. Era una cosa así, y yo, bueno, me sentía chiquitita porque en realidad la cinefilia fue ganándome con el tiempo, ¿no? Eso era algo interesante, y uno de los puntos que se hablaba eran los 24 años de Orson Welles, ¿no? Que a los 24 años dirige El Ciudadano Kane, ¿no? Que había sido realmente un hito, es un hito en la historia del cine, pero también fue de alguna manera como una maldición en su vida, ¿no? Haber empezado con una película tan icónica, tan irreverente, tan experimental como El Ciudadano Kane, ¿no? Entonces, en esos años la angustia era hacer la película en los 20, ¿no? O si podías hacerlo en los 24 años, mejor, ¿no? Era una locura, ¿no? Pero creo yo que cada quien tiene un momento para eso, ¿no? Para poder hacer una película. Y creo yo que en las escuelas de cine, que es algo que no tenemos en el Perú lo que hay son facultades de comunicaciones, pero en las escuelas de cine la academia está muy orientada a acompañar al alumno a que entienda lo que es una obra, la importancia de la obra en el trabajo de un director. Y la obra significa poder tener claro qué es lo que quieres decir, cuál es el propósito de tu trabajo, ¿no? Entonces los directores salen como con una orientación más clara de cuál va a ser su obra, su gran obra, con qué va a empezar, ¿no? Y eso es importante para tomar la decisión en qué momento me toca filmar, ¿no? Si ya estoy lista o estoy preparada, porque la escuela de cine te está dando las herramientas para que ese inicio sea natural, ¿no? Que no sea una lucha interior, ¿no? Y por el lado de lo que tú decías, el tema también forma parte, ¿no? De esa formación que puedes haber recibido en una escuela de cine, ¿no? Donde se debate más la cuestión relacionada al tema, a la visión del director, a tu mirada, si es una mirada más inclinada a lo social o a lo político. Yo vengo de una generación donde en realidad los temas que se trataban tenían un corte más social político. Casi todo el cine que se hacía tenía que ver con los temas de las diferencias de clases sociales, ¿no? Tenía que ver con las heridas de este país, y ese fue un poco mi escuela, ¿no? Andaba yo en los rodajes metida en lugares bien duros, y gracias al cine yo pude descubrir el Perú, ¿no?
salí de mi burbuja, de mi vida de familia, y el cine me ayudó a entender costa, sierra y selva de este país, ¿no? Y lo paradójico que era descubrir poblaciones de pueblos originarios completamente abandonados, más de 4.000 metros de altura, ¿no? Todo eso me marcó, ¿no? Yo creo que cada generación tiene sus propias marcas, ¿no? Sí, yo creo que como se ha dicho varias veces, es bien importante que tengamos una idea de la importancia del tema en una película, tengamos una idea de la importancia de él o la personaje protagónico, tengamos una idea de lo que es la trama, pero a la hora de la hora, yo creo que cada proyecto tiene su propia entrada o varias entradas. En los últimos años yo he estado teniendo conversaciones largas últimamente con la menor de mis hijas sobre qué quería estudiar. Y en un punto llegamos a la conclusión de que, o sea, la vida es como un juego, entra al tablero donde te toque, por donde puedas, por lo que tengas más cerca. Y de repente es como decir, ¿por qué te gusta un plato de comida? ¿Por qué te gusta un club de fútbol? ¿Por qué te gusta el cine de alguien? ¿Por qué te gusta una persona? Hay algo que sucede que podemos racionalizarlo después, pero hay algo que sentimos. Entonces, ¿por qué te interesa un personaje? ¿Qué te dices? No sé. ¿Me interesa el personaje X? No la he visto. O me interesa esta historia, o he visto una noticia, o escuché una canción, o he visto una postal de Nueva Zelanda. La familia de esta que postura creo que me no está tenemos pidiendo plata necesariamente a que cambio de que esta mierda no se haga explicar. pública. Pero que detona de alguna manera nuestro interés, comienza una tercera aventura. La aventura de, o sea, yo no sé si en el Evangelio tú tenías claro que ibas a armar todas estas historias, quizás sí, quizás te atrajo la idea de contar diversas historias unificadas por un universo temático, o quizá no. Pero mira, ahora que lo dices, como parte, claro, hay un fondo que uno empieza a descubrir, pero lo primero, estoy caminando, me acuerdo claramente, paso por un kiosco de periódicos y veo en primera plana en el Trome, descubren una casa en San Juan de Lurigancho, 11 millones de dólares falsos. Abro la página para ver el desarrollo de la noticia y me imagino una fábrica enorme con una tecnología, ¿no? Era una offset como la que hay acá al costado en la oficina. Me parecía increíble que en una fotocopiadora que hay en un colegio cualquiera, en base al, llamémoslo, ingenio, produjeran 11.000, o sea, me pareció, ese fue el punto de inicio de algo que, como tú dices, está más atrás. Pero... Yo lo resumiría en este movimiento físico que acabas de hacer. O sea, ¿qué cosa te hace, qué cosa te revienta la cabeza? ¿Qué cosa te deja pensando? Porque creo que es, o sea, ¿qué es primero el huevo o la gallina o poner la carreta delante de los bueyes? Muchas veces podemos, por una formación que tenemos, que es una formación seria, responsable, pensar que el camino es hacerle check a cada una de las cositas del manual, cuando me da la impresión de que la vida en general, pero lo artístico en particular, y más particular todavía lo audiovisual, es consecuencia de una especie de flechazo. Algo te da un flechazo. Es como cuando no te explicas por qué te has enamorado de una persona, no sabes cómo pasó, no te diste ni cuenta. No es que saliste y dijiste, la persona de mis sueños debe tener estas características. Claro, es un desglose de no. Características. Y claro, y una vez, entonces yo lo que siento es que es como algo que no te terminas de explicar, despierta un interés tuyo y puede terminar en un callejón sin salida. O puede terminar en una esquina donde aparece un tema que te resulta interesar mucho más que el que te trajo hasta ahí. ¿No? En Romeo y Julieta, o sea, cuando comienza Romeo y Julieta, Romeo está, como dirían en Colombia, entusado. ¿No? Está con una tusa tremenda porque está enamorado a muerte. La vida no tiene sentido, pero no está enamorado de Julieta. Y rápido en la obra conoce a Julieta. Es igual. Te interesa un tema que comienza a hacer que entres a internet y busques o le preguntes a ChatGPT qué cosa sabe de esto y de repente te da una respuesta y terminas en otro lugar. Entonces mi sensación es tratar de estar abiertos a lo que sea, porque si no te mueve a ti,
Una pequeña digresión. Habrán visto el video de Guillermo del Toro en Instagram diciendo el estado natural de una película es que no se haga. O sea, eso es lo natural. Una película es algo imposible de suceder. No debe hacerse, no se puede hacer. Una vez que la haces, lo más fácil, lo más probable es que salga pésimo. Y aún así, es decir, es un camino imposible, en teoría. Bueno, si nos vamos a mandar a hacer una locura como esas, al menos tengamos la garantía de que a nosotros nos interesa un montón. Si resulta que a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a tu hermano, a tu primo, a tus papás les parece una mala idea y les haces caso, te estás saboteando. Tiene que interesarte lo suficiente como para que seas capaz de pasar por todos estos obstáculos y al mismo tiempo, yo también quería contar, como decía Judith, cuando yo tuve la suerte con el guión de Magallanes en proyecto ir a la Fundación Carolina. Me acuerdo una noche en Madrid, en la Fundación Carolina, en que decía, le he robado el puesto a una persona que de verdad tiene talento. Yo no sé qué estoy haciendo acá, qué vergüenza. Recuerdo haber estado en medio del rodaje de Magallanes y haber dicho, no puedo creer que estoy usando dinero público para hacer este mamarracho. Esto no le va a interesar a nadie. Es decir, todos tenemos voces internas que nos van a tratar de sacar del camino y tenemos que ver la manera de no escucharlas. Pero el punto de partida, a mí me importa cada vez menos si es el tema, si es el personaje, tiene que ser esto que te hizo a ti la noticia. Y que quizá desemboque en otra cosa. Pero sin eso, yo creo que no debiéramos comenzar. Sí, yo quería agregar un poco en el caso de la prueba, por ejemplo, para mí esa historia está muy vinculada a la partida de mi hermana, ¿no? O sea, las historias pueden empezar de muchas maneras. Puedes leer, ¿no? En el caso tuyo, el titular de un periódico puede venir de una novela, ¿no? Pero también puede venir de una experiencia personal, ¿no? Yo perdí a mi hermana y eso para mí fue una experiencia muy fuerte. Yo era muy joven y ese fue el punto de partida. Tengo que hacer algo con esa emoción, con ese dolor, ¿no? Que era muy, muy profundo. Y luego viene sobre ese punto de partida, agregué otros elementos de una manera inconsciente o consciente, ¿no? Luego llegó la parte académica, había leído un libro que me encantó, que era El viaje del héroe, que es un libro clásico sobre las estructuras de guión, ¿no? Y me pareció que esa estructura o ese planteamiento que hablan de los road movies, ¿no? De que los personajes tienen que salir de su lugar de origen para iniciar un viaje y en ese viaje te encuentras con una serie de obstáculos para regresar otra vez al punto inicial transformado, ¿no? Eso lo estoy contando de manera muy, muy breve. Esa lectura a mí me marcó y dije, wow, podría darle la forma de road movie a mi historia, ¿no? Y sobre eso vino otro elemento, que fue mi cólera, mi indignación ante el primer gobierno de Alan García. Generacionalmente nos habían marcado, eran épocas duras, este país se fue a la debacle, hubo mucha pobreza, había mucha necesidad, toda la clase media se fue al diablo, la gente se fue del país, y eso para mí también era algo muy fuerte, y dije, bueno, voy a poner algo de eso también en esta historia. Entonces, ¿para qué menciono estos tres elementos? Porque creo yo que una vez que uno empieza a trabajar una historia, aparecen, ¿no?, fuentes de inspiración que nunca te habías imaginado, que le van dando forma a esa película, ¿no? A ese relato que va trabajándose a fuego lento, que toma tiempo, que tiene muchas versiones, ¿no? Y que quieres que impacte de una determinada manera. Yo no quería quedarme solo en la cuestión del duelo al contar la película, sino quería trascender de otra forma, ¿no? También abarcar una suerte de metáfora de lo que era el país, ¿no? Y hice del duelo del personaje principal una experiencia de búsqueda de un padre, ¿no? De un hermano que estaba enfermo y que ese padre era un personaje tipo Alan García que estaba escondido en el Ande esperando a que su pena prescriba. O sea, ahí habían elementos de la coyuntura política que permitían de alguna manera contar la historia del Perú, ¿no?
Entonces, algo particular puede ayudarte a contar algo universal. Y eso es algo que uno tiene que buscar en las historias, que sea universal para tocar al público del mundo entero, ¿no? Solamente hay una cosita que quisiera añadir, porque o sea, creo genuinamente en lo que he estado comentando, en que vale más la ignorancia, en que cualquier entrada puede ser buena, en que hay que seguir aquello que te mueve o te intriga, o como decía una vez, tuve una charla del politólogo Alberto Vergara, que él hace un tiempo, ahora escribe periódicamente en La República, pero hace un tiempo escribía solo de cuando en cuando en El Comercio. Le hicieron una pregunta, como no escribes todas las semanas, ¿cuándo decides escribir? Y él decía, yo escribo cuando algo me jode. Cuando algo me jode y me pone de mal humor, termino escribiendo para entender. Pero dicho todo eso, creo en una frase de esas que vemos a veces en los camiones, en la carretera central, que es, o sea, la buena suerte cuesta trabajo. Yo creo en la buena suerte, pero creo en el trabajo también. Y la buena suerte aparece luego de estar sentado, buscando, investigando, moviéndose, tratando de aplicar a un fondo que no te lo dan o que llegaste tarde, y seguir, y seguir, y seguir. Confío plenamente en el trabajo y soy un creyente en la aparición de la buena suerte cuando uno de verdad la persigue. Es decir, no quisiera que se me tome como, no te pongas a aprender nada porque la ignorancia es lo mejor, comienza por donde quieras porque no hay ningún orden en particular. Tampoco, ¿no? Es decir, creo en toda esa libertad, pero sobre la base de una búsqueda capaz de superar obstáculos que parecen imposibles de ser superados a veces. Totalmente. Porque aún si se presentara esa suerte, lo más probable es que si no has trabajado no estés listo. Entonces, en realidad, la suerte tampoco te va a servir demasiado, ¿no? Es la verdad. Ok, hice un guión y tal, y gané DAFO, no sé cómo, y postulé y gané Ibermedia y tengo una coproducción con Francia y Gran Bretaña, y luego estás parado ahí y no tienes ni idea de... Entonces, efectivamente, ¿no? Yo también coincido contigo 100%, es una búsqueda constante en prepararte, ¿no? Sí creo que justamente no tiene que haber un único camino y que ese único camino te tiene que encorsetar hacia algo, ¿no? También creo que hay algo que es, en general, el único mérito real que yo reclamo para mí, lo que digo, yo me siento muy orgulloso de esto, sin ninguna falsa modestia, es tratar de conseguir a los mejores, tratar de convencer a los mejores. Los mejores no son solamente una persona, pero si nos ponemos como meta, yo me acuerdo con Magallanes, o sea, ¿cómo comienzas si has estado sentado solo frente a tu computadora una cantidad de años tratando de armar un guión? ¿Cómo te das cuenta de dónde estás y cómo es más probable que se convierta en una película interesante? Y, por ejemplo, yo pensé primero que nada, dije, Pinky Campos. Si Pinky Campos, ya en ese momento, una productora que a pesar de su juventud entonces estaba súper fogueada y súper buscada, si Pinky Campos mostraba algún grado de interés en mi guión, yo estaba por buen camino. Y luego, claro, yo decía, el personaje del general tendría que ser alguien como Federico Lupi. Nunca pensé al principio que pudiera llegar a ser Federico Lupi. Yo pensaba, Magallanes tiene que ser el gran Aristóteles Picho, que luego de su enfermedad y que ya no, era claro que no podía ser, tenía que ser alguien como Damián Alcázar. Pues si hay un punto en que tú tienes la foto de Diego Jiménez de Colombia, la música de Federico Jusit de Argentina, a quien no le podíamos pagar y que conseguimos un contacto que medio de contrabando le hiciera ver el primer corte de la película y que luego nos dijo, ya, ¿cuánta plata tienen? Yo lo hago. Pero eso sí está a nuestro alcance, es decir, no podemos forzar a ninguno de los mejores a que nos diga sí, pero sí está a nuestro alcance lo que hace Unifest para existir, tocar todas las puertas que sea necesario, insistir, porque hasta si te dicen que no es súper valioso. Si una persona bien posicionada por su propia carrera te dice que no, te puede ayudar a aprender un montón de lo que te falta. Si te dice que sí, te puede ayudar a tener la confianza de que estás encaminado. Y hay un montón de tareas artísticas, la poesía,
la pintura, la escultura, la música en muchos sentidos también, que se pueden hacer en soledad, no el audiovisual. Por lo menos no todavía. Así como vamos, parece que esto está cambiando también. Entonces, no olvidemos que es un trabajo en equipo y que el éxito de que nuestra historia llegue al público como queremos depende de que seamos capaces de persuadir a las mejores personas de acuerdo a nuestro criterio para sumarse a ese equipo, ¿no? Yo quería añadir que en los últimos años ha habido un cambio de la presencia del agente de ventas en la cadena de producción, ¿no? Hasta hace unos años el agente de ventas aparecía al final. Tú terminabas la película y bueno, ahí recién hacías tus trailers, estrenabas y luego recién empezabas a buscar un agente de ventas. En el Perú no hay muchos agentes de ventas, hay una sola persona que es Cecilia Gómez de la Torre, de Tondero, y normalmente uno buscaba o busca agentes de ventas en Europa, ¿no? Porque eso te asegura la planificación de tu rueda de festivales, de poder entrar a un buen festival, porque esos agentes de ventas conocen a los programadores de festivales. Entonces, un fenómeno interesante que yo se los recomiendo es que el agente de ventas hoy en día aparece al inicio, al momento de que estás desarrollando el proyecto, cuando estás escribiendo el guión, ahí uno tendría que buscar a ese profesional que conoce el mercado, puede ser latinoamericano, puede ser europeo. Si tu historia gusta a los mejores agentes de ventas, a buena hora, quizás tienes que presentar una primera versión del guión, un tratamiento, una sinopsis larga. Con esos documentos quizás es suficiente para que un agente de ventas que tiene muy buen olfato y sabe si esa película puede impactar en los buenos festivales y se queda contigo, te va a acompañar en todo el proceso. Te va a recomendar algunos cambios quizás, te puede recomendar algunos directores y con eso, si es que lo logras, podrás tener un buen viaje en festivales y eventualmente ganar premios y protegerte, ¿no? Te protege el camino, ¿no? Y logras ese objetivo que todos queremos, todos los que quieren hacer cine de autor, un cine más artístico, sueñan con lograr llegar a los festivales de categoría A, la B, la C, etcétera. Entonces yo añadiría dentro de esos, de lo que es ese trabajo en equipo, ¿no? Que es acompañarte con los mejores técnicos, los mejores profesionales, que es muy importante. Yo añadiría el tema de la gente de ventas, que hoy en día empieza a tener mucho más presencia en todo el proceso de creación, ¿no? Totalmente. De hecho, vamos a tener una masterclass de distribución. Creo que es una de las patas cojas que tenemos porque termina y de ahí a dónde y cómo, a quién presento, ¿no? Yo me acuerdo cuando se vendió La Hora Final con Cecilia Gómez de la Torre, después me decían, Eduardo, ¿y por qué no la mandas a Netflix? Como que no cojo el correo y la mando y la ponen. Hay un mundo ahí detrás, ¿no? Dentro del circuito comercial de las salas, en términos de porcentajes, de cantidad de salas, de ciudades, las plataformas, el streaming, que de verdad es complejo y sí es importante saber para un poco saber a qué uno se aventura. Ya entrando a la parte de la realización, en el caso de ustedes como guionistas, ¿no? Está ese punto donde de alguna manera te tienes que quitar como que el traje de guionista y tirarlo para allá y, bueno, ok, ahora soy el director, soy la directora y hasta un punto no me debo de aferrar o tengo que entender que ahora estoy es una sala, es esta sala determinada que tiene esta estructura y son estos actores caracterizados, pero es tener, y es estas dos mesas, no hay cuatro, no hay cinco. ¿Cómo es ese proceso en el caso de ustedes? Y segundo, ¿tienen un camino sí establecido en términos del trabajo con los actores? Hay directores que dicen, no me interesa porque se vuelve una cosa mecánica. Yo leo con ellos, tengo un par de lecturas de mesa y ya está. Y hay actores, digamos, ¿no? de teatro y tal que sufren. Hay otros que quieren actuar mil veces, hay otros que no. Les paso el guión, luego hablamos del personaje, hablamos de la historia, conversamos
y después empezamos a mover la escena y en fin, ¿cómo, o depende del proyecto, o si hay ciertas cosas que mantienen ya con el traje de director, directora puesto? Bueno, en mi caso, la puesta en escena, que es el trabajo del director, ¿no? La puesta en escena, no fue tan complicada porque yo venía de filmar muchos largos, había estado en muchos largometrajes, había estado pegadita al director y había visto cómo se marcaba la escena, había visto el desglose de posiciones de cámara muchas veces. Y yo, en mi cargo de script supervisor, por ejemplo, tenía que cuidar los ejes, tenía que chequear de que todos los planos se filmen, tenía que ver todas las cuestiones de continuidad, todo eso es enseñanza, formación. Luego, como asistente de dirección, me tocaba a mí armar el set, entregar el set listo al director. Entonces, yo ya venía con una cierta experiencia, que es algo que hoy día ya no ocurre, ¿no? Muchos directores quieren ser directores desde que salen de la universidad y está bien, ¿no? Me parece que está bien, pero a mí me tocó tener que, como se dice, hacer el trabajo de muchos años como técnica y no me lamento, me parece que también soy técnica, no soy solo directora, he sido, como lo he dicho en una entrevista hace poco, he sido una obrera del cine y eso ha sido lo más lindo porque los rodajes realmente son una experiencia inolvidable. Es como dar a luz una película, es una cosa increíble luego ver el resultado de todo tu trabajo, ¿no? Pero luego cuando me toca a mí ya plantearme la dirección, sí sentí que a pesar de que tenía control, sabía cómo manejar los actores, dirigirlos, yo había dirigido una segunda unidad de una telenovela y eso muy joven, que tenía 23 años, 24 años, yo ya estaba dirigiendo pero a full todos los días la segunda unidad de dos telenovelas. Todo eso me fobió mucho, pero yo sabía que el cine era otra cosa. Sabía que me tenía que alejar de la televisión, que también era un trabajo que hacía, porque yo vivía de mi trabajo, y sabía que había algo más que tenía que aprender, que era lo más difícil, que era decidir cómo quería contar mi historia. Y en esos años yo me interesé mucho por dos directores, que era Jim Jarmusch, que en ese momento era como la estrella del cine independiente norteamericano, ¿no? Y el otro director era Wim Wenders. Yo me vi todas sus películas y realmente a mí me inspiraban mucho su cine, era un cine más silencioso, donde el paisaje y el silencio y el subtexto tenía mucho valor. Y todo eso lo quería entender y para eso me compré libros, ¿no? Leí a críticos, me preparé mucho. Y luego al final del camino me acerqué a Antonioni. Yo ya venía de tener un bagaje cinematográfico bastante interesante. En los años que estuve en Los Ángeles, yo visité mucho la Cinemateca, vi mucho cine clásico norteamericano, pero hubo un director que fue Antonioni que a mí me sorprendió mucho, por su forma de conceptualizar la imagen. La imagen hay que conceptualizarla al momento de filmar. Uno tiene que preguntarse por qué ese fondo, por qué ese lente, por qué usar profundidad de campo, por qué no usar profundidad de campo, por qué un fuera de foco, por qué un traveling, por qué un primer plano, por qué un plano general, ¿no? ¿Por qué un picado? ¿Por qué un contrapicado? ¿Por qué colores pasteles? ¿Por qué colores contrastados? ¿Por qué los fríos? ¿Por qué los cálidos? ¿No? ¿Por qué un montaje invisible? ¿Por qué un jump cut? O sea, tienes que conocer realmente toda la teoría del cine, todo el lenguaje cinematográfico para que luego tú escojas qué es lo que va a hacer que tu forma de contar historias sea diferente. Y eso lo descubres en el curso de Historia del Cine, ¿no? Cuando descubres que Orson Welles filmó El Ciudadano Kane usando 3 lentes. Se olvidó de los 50 milímetros, que es el lente clásico que reproduce la mirada del hombre, y se fue por el gran angular y se fue por el tele. Y tú dices, wow, qué interesante, se olvidó del 50 milímetros, y le salió algo especial. Y luego usó
usó profundidad de campo, todo el tiempo profundidad de campo, no cortaba, era como un montaje en sí mismo, te ponías delante de esa escena y esa escena hacía que tú te conviertas en un espectador activo y puedas usar tu mirada para mirar todo el encuadre y ver qué está pasando al fondo, qué está pasando en el término medio, qué está pasando en primer plano. Tú estás participando de la decodificación de esa escena porque el director no está cortando, está todo sucediendo en un plano secuencia con profundidad de campo. Entonces hay tantas opciones que uno tiene al momento de hacer una película, que eso es a mí lo que me encantó de poder hacer algo personal, ese desafío, el desafío de complejizar el lenguaje cinematográfico, hacerme preguntas y encontrar conceptos que me vamos a decir, challenge, que me desafíen y me convierta yo en una autora, en una artista, y para la prueba yo trabajé mucho con los líquidos. No sé cómo llegué al tema de los líquidos, pero era la historia de una persona que iba muriendo. Y yo decía, ¿cómo cuento la historia de un duelo? ¿Cómo lo cuento? Y dije, bueno, un duelo tiene que ver con algo que se está muriendo, con algo que está seco, etcétera. Y tomé decisiones bien interesantes, ¿no? Puse un personaje con un problema en su columna vertebral, que había que hacerle un trasplante de médula. Luego puse una escenografía que estaba sufriendo una sequía. Puse también la falta de agua que estaba produciendo esa sequía. Y esa sequía era una suerte de metáfora de las emociones psicológicas internas del protagonista. Entonces, ¿a qué va todo esto? De que cuanto más herramientas tengas del manejo del lenguaje, del por qué y el para qué, terminas descubriendo y encontrando caminos creativos en tu relato que pueden ser muy potentes, ¿no? Como descubrir de que el paisaje en la prueba tenía que ser el reflejo de los estados emocionales de mi personaje. Y eso es algo muy Antonioni, y eso es algo que realmente me marcó y siempre me ha acompañado, esas reverberaciones que puede producir un paisaje. Es muy diferente un paisaje verde, ¿no? Un mar y un sol maravilloso, que un paisaje seco, un paisaje que no produce nada, un pueblo que está desesperado y por llamar a la lluvia, ¿no? Para poder tener para que sus cultivos funcionen, haya cosecha, todo lo que es el ordenamiento cósmico, ¿no? De la naturaleza. Y eso cómo puede ser y puede hablar de tu personaje, del conflicto de tu personaje. Entonces sí creo que si tuviera, ¿no? No sé cuál era la pregunta, Eduardo. Me he ido por 1000 lugares. Pero bueno, fue simplemente enfocarme y hablar este tema relacionado con la búsqueda, que puede ser errática. Todo esto toma tiempo, ¿no? En mi caso, bueno, yo he trabajado como director en 2 películas en las que también he trabajado como guionista. Y los procesos no los entiendo separados, porque mi experiencia se reduce a estas 2 películas en las que he comenzado a adentrarme desde el guión. Y desde el guión me he dado cuenta de que en los 2 casos, al menos hasta ahora, estoy muy interesado en lo que le ocurre al personaje protagónico y a los personajes que le acompañan. Y en ese sentido, creo que estoy bastante también influido por mi trabajo como actor. Es decir, y cada uno de nosotros creo que llega a donde llega con lo que trae. Entonces, yo traigo mi experiencia como actor, y yo creo en el rol dramatúrgico del actor. O sea, si bien hay un guión ya escrito, que es la dramaturgia, cada uno de los que participamos de la filmación tenemos un rol dramatúrgico también. Hay una dramaturgia en la música, hay una dramaturgia en la luz, hay una dramaturgia en el sonido, hay una dramaturgia en la actuación. Entonces, trabajando mucho desde los personajes y viniendo como actor, yo trabajo mucho desde los actores. El guión, como su nombre lo dice, lo considero una guía.
No una guía ligera y sin importancia, pero tampoco algo que esté escrito sobre piedra. Entonces, trabajando como actor, creyendo en los actores y en su rol de narradores de historias, de dramatúrgicos, a mí me gusta observar lo que los actores traen. Yo no comienzo en una escena pensando dónde voy a poner la cámara. Yo comienzo en una escena observando primero qué me traen los actores, ya sea en los ensayos, en las lecturas en mesa, en los ensayos ya tratando de actuar y en la locación específica, como tú decías. Y luego de eso, con quien dirige foto al lado, decimos, mira esto qué interesante. Yo quiero tener este plano de todas maneras, vamos a tener este otro acá, y voy desde ahí. No lo considero una receta mejor que ninguna otra, pero también o sea, yo creo que si alguien llega del fin de semana y vuelve a su casa y le dicen, ¿cómo te fue? Y comienza a echar el cuento, cada uno de nosotros tiene una manera de echar el cuento. Y creo que hay que honrar esa manera de echar el cuento. Al mismo tiempo, creo en lo que ha dicho Judith. Si conoces y sigues el cine de Antonioni, probablemente tu forma de echar el cuento se va a ver enriquecida, influida, ¿no? Hemos estado con una gran amiga escritora peruana, Katia Dawi, que contaba que sus lecturas cambiaron cuando se mudó a Buenos Aires. Comenzó a leer a otras escritoras. Se dio cuenta luego que su escritura cambiaba, pero no porque ella hubiera modificado lo que podríamos llamar su identidad, sino porque se había conocido mejor. Y el solo hecho de vivir en otra ciudad implica una dinámica totalmente diferente. Sí, ¿no? Y exponerse lo mismo. Ahora que Unifest trae también cine colombiano, cortos colombianos, es muy bueno ver qué hacen nuestros vecinos o los que están muy lejos de nosotros. No creo porque nos modifiquen, yo sí creo mucho en esta frase de Oscar Wilde de sé tú mismo, ¿no? Porque las demás opciones ya están tomadas. O sea, no trates de ser alguien más, pero para ser realmente nosotros mismos tenemos que conocer a mucha gente, estudiar a mucha gente, sobre todo a los grandes maestros. Si quieres para imitarlos como ejercicio de partida, pero no como destino, ¿no? Porque creo que nadie está aquí no queremos estar en el mundo para ser imitadores, ¿no? Entonces, mi manera hasta ahora tiene que ver con haberme entregado unos años al desarrollo de un guión para conocer internamente a personajes cuya superficie son los diálogos nada más, pero que hay un universo interno. Por eso confío mucho en los actores, en socios, y me han sorprendido una y otra vez, enriqueciendo mi idea original. Y desde ahí, y hay algunas escenas en particular donde de pronto lo actoral no es lo esencial, y estoy más pensando en cuál es el sonido que ofrece el lugar y que habla por sí mismo, o cuál es el horizonte que me ofrece lo visual, pero en general, creo que por mi propia experiencia actoral, que es mi carrera fundamental, digamos, parto de los actores. Sí, y cuestiones como de repente una información que está en el guión y que en el momento determinado en el que filmas la escena, esa información ya está dada y resulta ser redundante, ¿no? Y ya está, tiene que pasar. Y más bien, en base a la conversación con los actores, las actrices, puedes darle un enfoque, un ángulo distinto que enriquezca lo que ya tienes, ¿no? Y no mantenerte, pero es que eso lo he escrito y me tomó 6 años escribirlo, porque a veces es difícil, ¿no? Yo añadiría algo más, ¿no? Que es, yo creo que un director tiene que ser un poco un antropólogo del ser humano, ¿no? Y el primer ser humano que uno tiene que analizar es a sí mismo, ¿no? Lo que tú decías. Tenemos que saber escucharnos, qué pasa por nuestras cabezas, cómo funcionan nuestros pensamientos, cómo funciona esa voz interior que nos acompaña las 24 horas del día, ¿no? ¿Qué soñamos? ¿Cómo nos relacionamos con las personas? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo habla nuestra familia? ¿Cómo hablan nuestros padres? ¿Qué conflictos hay en casa? ¿Qué conflictos tienen nuestros amigos? ¿Cómo resolvemos esos conflictos, no? Y cómo podemos trasladar ese universo cercano y volverlo universal en una película a través de una herramienta que es el lenguaje cinematográfico, que es un lenguaje, ¿no? Entonces, hay veces, tú hace un rato hablabas de la estructura aristotélica, de los 3 actos, que es con lo que empezamos a escribir guiones, ¿no? Siempre tenemos esta referencia que viene desde los griegos, imagínense la cantidad de siglos, y eso ha servido para muchas obras de teatro, para muchas películas, pero tendríamos que tener la licencia también como creadores de cuestionarlo todo. Yo creo que eso también forma parte del proceso creativo,
cuestionarlo todo y decir, bueno, ¿por qué tengo que trabajar los 3 actos? ¿Por qué tengo que poner el primer plot, ¿no?, en este lugar? ¿Por qué tener un punto medio? ¿Por qué siempre tener un detonante? ¿O por qué llegar a un clímax? Etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene que estar en función a una temporalidad rígida, que es la que nos pone la norma, el cine norteamericano, el cine clásico, los libros, los teóricos, muchos de ellos siempre repiten, ¿no?, que la temporalidad tiene que ser manejada de una determinada manera. Tengo 90 minutos para contar una historia y a los 45 hay un punto medio y 5 minutos antes tiene que estar el clímax y el primer punto de giro tiene que estar a los 15 minutos y ahí está un manejo de temporalidad que es un poco un corset también. Entonces yo sí, ¿no?, invitaría a ustedes, ¿no?, a que se rebelen, ¿no? Que se rebelen y busquen sus propias narraciones, sus propias narrativas en función a su propia voz interior, a lo que el pulso de sus vidas, cómo pulsa su cuerpo, su organismo, y en función a eso contar historias que estén quizás más cerca a una humanidad que hay veces se ha alejado de nosotros en el cine de género o en el cine norteamericano. Lo que vemos es básicamente donde vemos fórmulas, y son fórmulas hay veces muy deshumanizantes, que no tienen nada que ver con lo que es la vida real, ¿no?, la vida diaria, la vida que nos acompaña. Entonces, creo que ese camino también habría que explorarlo, ¿no? Totalmente. Y entrando un poco en los proyectos en los que se encuentran ahora, acabas de filmar, Salvo, hace poco Ramón y Ramón. ¿Cómo inició el proyecto? Sabemos, ¿no?, que es una coproducción con El Deseo. ¿Qué implica eso en términos de una productora tan importante, de los hermanos Almodóvar, y la posibilidad de que el proyecto coja otro vuelo, pero al mismo tiempo seguramente haya cosas que negociar? Es un poco cómo surge y qué implica una producción, una coproducción de ese alcance, ¿no? ¿A dónde te lleva? Sí, creo que fue muy importante sentir que el guión todavía en esa etapa tuvo la capacidad de subir a bordo a una productora como El Deseo. Es una señal potente de que tu guión tiene algo. O sea, muchas veces creemos que nuestro guión, o podemos tener muchas dudas de nuestro guión y alguien nos hace ver que no es para tanto, no hay que tener tantas dudas, o a veces podemos estar muy seguros de nuestro guión y podemos recibir una retroalimentación que es como, tampoco es para tanto, le falta bastante trabajo. Hay que estar hay que ser flexibles, creo. Pero uno también siente poco a poco cuando un trabajo está verde o cuando está más cerca de estar maduro. Es algo que se va sintiendo. En mi caso, tengo algunos amigos cineastas en cuyo criterio confío. No siempre estoy de acuerdo, pero entiendo que hay una persona que piensa con seriedad, con profundidad, con una sensibilidad que respeto, y mutuamente intercambiamos. Es algo delicado, ¿no? Uno trabaja en un guión y luego lo ofreces y alguien te dice, oye, ¿esto lo has escrito tú o en verdad estás bromeando? Esto es un chiste. Puede ser muy duro que recibas una retroalimentación dura en un momento inadecuado, puede acabar con un proyecto. Pero personas en las que tienes confianza te pueden ayudar a sentir que estás un poco desencaminado o que hay una beta que no has explorado lo suficiente y que es muy promisoria. Cuando El Deseo manifiesta interés en el proyecto, ya internamente con Héctor Gálvez, con Miguel Valladares, con Héctor Gálvez como co-guionista, con Miguel Valladares como productor, ya habíamos sentido que el proyecto estaba maduro. Hubo un año previo en el que el proyecto se presentó a DAFO. Mi sugerencia como director, como guionista en ese momento era no lo presenten, a esto le falta. A nadie le llamó la atención el proyecto todavía, claramente le faltaba, pero también era razonable desde el punto de vista del productor decir, presentemos a ver qué pasa. Nunca se sabe. Lo peor que nos hubiera podido pasar es que de pronto la DAFO se interesara, el proyecto no estaba listo todavía. Al año siguiente, mi opinión era, presentémonos. Ahora, un año después, ya terminado el segundo año de trabajo, y luego se monta en el proyecto El Deseo, y dices, se siente bien. Por supuesto, hay una sensación de responsabilidad. Tal como fueron las cosas, fue muy fácil. Alguna vez escuché, es como
jugar con los mejores del mundo en la cancha es más fácil, no más difícil. Uno siente, ¿cómo voy a hacer si va a estar Messi en la cancha? Bueno, vas a ser mejor jugador porque Messi te hace mejor jugador. Sentí lo mismo con el deseo. Estuvieron ahí para facilitar, para ayudar. En ningún momento fue, y lo mismo me pasó con Damián Alcázar, Federico Lupi, Magali Solier en Magallanes, Liliana Trujillo. Te hacen la tarea más fácil. Entonces, por un lado, una sensación de respaldo y por otro lado, una sensación de creer más en el proyecto gracias a la confianza que saben infundirte, ¿no? Así que fue, en verdad fue de gran ayuda, ¿no? Muy bien. Judith, tú, bueno, sé de primera fuente que hace poco, algunos meses, ganaste uno de los fondos, ¿no? De los estímulos con una serie AKM Siberia. Entiendo que inicialmente una coproducción también con Colombia. Cuéntanos un poquito brevemente, que nos gane el tiempo, sobre la sinopsis. Es una historia muy interesante. ¿Y cómo va avanzando esa coproducción? ¿Cómo la tienen pensada? Sí, AKM Siberia es un proyecto que yo lo trabajé hace mucho tiempo, en el 2007. En realidad, en mi etapa de documentalista, porque soy documentalista y también me muevo en la ficción, pero por cosas de la vida he estado haciendo más documentales, ¿no? Hice un documental sobre, fue un trabajo de encargo, que lo trabajé con Pablo O'Brien, que escribió el guión sobre lo que era la expansión de la FARC en América Latina, y filmé en 4 países. Y tenía que contar también la historia peruana, ¿no? ¿Qué ocurría? Y Pablo tenía toda la investigación y fuimos armando la carpeta y luego armamos y trabajamos el rodaje, ¿no? Esto tenía que ver básicamente con, en el caso de Ecuador, Colombia y Venezuela, para mí fue una revelación en los viajes y entender mejor qué estaba ocurriendo en esos países con relación a la forma en que la FARC, no sé si las fuerzas, ¿no? Es la guerrilla colombiana que tiene ya desde los años 30, 40 en Colombia, han estado por muchos años, ¿no? Viviendo en la selva colombiana y generando pues una inestabilidad política muy, muy grande, ¿no? Y luego con Chávez, con el presidente venezolano, hay como un reflorecimiento de las guerrillas y empieza a haber lo que se llama la Coordinadora Continental Bolivariana. Pero bueno, ¿a qué va el punto? En esa investigación o en ese trabajo descubrí que en el Perú sí había habido un episodio político bien importante que tenía que ver con la FARC, ¿no? Y era la venta de armas que hicieron Montesino y Fujimori, fueron 10.000 armas AKM que entregaron a las FARC y que fueron lanzadas por paracaídas. A mí eso me pareció, yo no conocía ese episodio, me pareció algo realmente vergonzoso y lo investigué porque tenía que estar en este relato de esta película o de este documental. Y bueno, esa historia se me quedó en la cabeza. Al final, ese episodio de Perú no apareció en la versión final del documental, pero yo la tenía en la cabeza porque sentía que ahí había una historia muy potente que hablaba de esa porosidad que tenemos en América Latina entre lo ilegal y lo legal, ¿no? Y creo que es una buena forma de poder entendernos también como continente, ¿no? Y poder hacer o buscar, ¿no? La manera de poder tener gobiernos más sanos, que estén más dispuestos a construir sociedades mucho más sólidas, que tengan un futuro y que permita el desarrollo, ¿no? Vivimos hace cuántas décadas, ¿no? Quejándonos de lo mismo. Entonces, esta historia me parecía una buena manera de poder trabajar mi maestría. Yo estaba haciendo el máster y esta historia la trabajé. Luego, por X motivos, tuve que tener el proyecto AKM Siberia, que sale de esta historia, de este documental, lo tuve en un cajón y luego lo saqué en el 2023 y lo presenté al DAFO en lo que es el concurso de desarrollo de serie, lo modifiqué y encajó mejor dentro de lo que es el índice o de los requerimientos de documentación que te pide el DAFO, y me presenté, ¿no? Y en realidad yo, bueno, me presenté con muchas dudas, ¿no? Porque habían más de 20 proyectos presentándose en desarrollo de serie
Y yo dije, quizás es un proyecto que, bueno, todavía no le falta, ¿no? Quizás hay que trabajarlo un poco más, pero en el fondo de mí yo sentía que tenía algo muy bueno. Y felizmente al jurado, ahí estabas como jurado, Eduardo, estaba también Daniel Vega, Natalie Hendricks y Oscar Botia de Miracol TV, de alguna manera gustó el proyecto, ¿no? Y saqué el premio, que es un premio económico que me está permitiendo en este momento poder hacer una nueva versión del guión, terminar la investigación, porque para lo que es mi maestría, para ese trabajo, yo había en realidad investigado 10% del caso legal, ¿no? Y eso es algo que estoy recién terminando. ¿Y cómo ocurre la coproducción con Colombia? Es algo que todavía no ha ocurrido, vamos a decirlo, pero hay mucho interés y en realidad he aprendido bastante en el último año porque me he dado cuenta que series para los peruanos en este momento es muy difícil porque las plataformas ven varios problemas con el Perú, ¿no? Y no es para desalentar, sino es que hay que poner los pies en la tierra y yo tuve que ponerlos en la tierra porque el sueño de hacer una serie es bien difícil, porque uno, el presupuesto es alto, dos, es difícil hacer coproducciones con plataformas y tres, el equipo, el tiempo de rodaje es bastante más largo porque depende de la cantidad de series, de capítulos, ¿no? Pero para terminar el cuento, algo que me sorprendió fue que las plataformas, las más importantes, por ahora no ven interesante coproducir con Perú, porque el peruano no es una audiencia, la audiencia peruana que mire material peruano en las plataformas, en el streaming, en Netflix, en HBO o en Amazon, ¿no? Eso es algo que tendría que cambiar, ¿no? Los algoritmos son muy claros y te dan la información muy precisa. ¿No? En el Perú, el peruano no mira material peruano y eso es ya un punto en contra. Y el otro punto en contra es que tenemos pocas tarjetas de crédito, con lo cual el pago mensual se vuelve un poco vamos a decir, hay un pago que es discontinuo, ¿no? No hay una continuidad, pero bueno, todo eso me ha permitido tener el desafío de poder ampliar la historia más a Colombia, algo que era 80% Perú, 20% Colombia ha cambiado. Ahora yo tengo que cambiar la historia a 80 o vamos, 60% Colombia o 50% de las tramas que normalmente tiene una serie tienen que ser colombianas y el otro porcentaje tiene que estar en el Perú. Y sí hay mucho interés porque la historia es muy importante para los dos países. Hay muchas tramas potentes que tienen que ver con la parte política, que tienen que ver con una serie de actores que hacen muy dinámica la historia. O sea, en términos de lo que yo hace un rato decía, ¿no? Decía, rebélense a la estructura aristotélica, ¿no? Y ahora estoy metida en la estructura aristotélica porque las series sí son en ese sentido bastante rígidas, ¿no? Con lo que son los relatos, ¿no? Tienen que estar todo el tiempo haciendo avanzar la historia a gran velocidad, ¿no? Entonces, sí, yo estoy muy contenta. A finales de enero, febrero espero tener ya todo el material y poder ver qué ocurre. Todavía es un signo de interrogación, pero de una u otra manera lo que voy a hacer es vender el intellectual property. Yo no voy a producir la película ni voy a buscar coproductores, sino que un camino interesante de poder poner un pie en series es vender la idea. Y eso se llama el intellectual property, ¿no? Y eso es un poco lo que busco y con eso estaría bastante contenta. Y obviamente al momento de venderlo tengo que estar clara de que la historia va a seguir cambiando, que los capítulos van a cambiar, ¿no? O sea, esto es un tema que uno tiene que ser muy flexible, porque al final estás un poco más en este tipo de contenidos, ¿no? Que es diferente de un contenido autoral, estás muy en función del mercado, ¿no? Y de unas vallas bien altas que te pone el streaming, ¿no? Bueno, hay una historia ahí tremenda, ¿no? Todo el vínculo de Montesinos y Montesinos y Fujimori y la FARC y el loco. En fin, creo que hay una gran historia. Bueno, nos gana el tiempo, me avisan por acá. Solo ya para cerrar,
poco qué consejos les darían a los estudiantes de cine que nos acompañan acá, que están en las distintas regiones. Eh, un poco qué consejos o qué tips para un poco algunos arrancar su carrera y para otros un poco convencerse de que este es el camino. Creo que quizá ya ha estado en parte de mis intervenciones. Yo creo que hay que hacer. Si están acá, ya es porque han hecho algo que está bien. Es seguir haciendo. El hacer poco caso de las excusas que puedan sonar como muy buenas razones para no hacer y comenzar a hacer. Si no lo hacen tan bien, sigan haciendo hasta que lo hagan mejor, pero en mi experiencia el mejor camino es comenzar y tratar de no detenerse. El camino puede ser más largo, más corto, lo único que está garantizado es que si no comienzan, no van a llegar a ningún lado. Si comienzan, pueden llegar a un lugar equivocado y puede ser valiosísimo llegar a ese lugar equivocado. Como les ha pasado a todo el mundo, sigan rodeados de las amigas y amigos que les parecen que tienen talento, con los que tienen afinidad, conozcan nuevos amigos y amigas, conozcan otras cinematografías, lean, escuchen música, vean arte, permítanse estimularse, no para que su trabajo se parezca al de otros, sino para que se conozcan más a ustedes mismos en su sensibilidad y confíen en lo que a ustedes les ha gustado, incluso contra una voz interior también de ustedes que por momentos querrá convencerlos de que lo que están haciendo no está bien. Si escuchan esa voz y la dejan pasar y siguen confiando en ese impulso inicial, yo creo que esa es la receta para aprender más y hacer mejores cosas. Bueno, yo les diría, hay algo que en algún momento leí algo sobre el malestar de la sociedad, ¿no? Que dice Freud, ¿no? Hay un malestar que siempre nos acompaña. Yo creo que el cine también está para eso, ¿no? Aquello que nos molesta, aquello que queremos cambiar. Vivimos en un país tan complejo, con tantas desigualdades, con tanta corrupción, con tanto, vamos a decir, el crimen organizado ha tomado este país de alguna manera, no quiero ser tremendista, pero está presente, no podemos olvidar eso, ese malestar que nos hace vivos, que nos permite convertirnos en ciudadanos de este país, también es un insumo, ¿no? Para poder, a través del cine, a través de nuestras películas, de nuestros cortometrajes, tomarle la temperatura, ¿no? a lo que queremos cambiar, ¿no? Yo creo que todos, a la edad de ustedes, cuando yo tenía 17, 18 años, uno quiere cambiar el mundo, ¿no? Uno quiere que el mundo sea justo, quiere que el mundo, que haya una democracia real, verdadera, ¿no? Que no haya tanta desigualdad. Y este es un país bien complejo, ¿no? Con 40 lenguas originarias, con 3, tenemos costa, sierra y selva, ¿no? Un país que no nos conocemos, en realidad, en el fondo. Entonces, caminen el Perú, ¿no? Hagan caso a ese malestar, a aquello que quieran cambiar, y hagan películas sobre eso. Esas películas también hechas un poco con la rabia, la cólera, son películas que van a trascender porque el mundo entero también se alinea en esos sentimientos, ¿no? Miren, en este momento hay 2 guerras muy duras, muy injustas, mucha gente muriendo, población civil siendo atacada. Entonces, yo creo que eso también tendría que estar formando parte de la agenda personal de cada uno de nosotros y tratar a través del cine, del cortometraje, poder aportar, ¿no? En esa dirección. Eso no quita que querramos también hacer otro tipo de películas más, vamos a decir, más personales, inclusive más autorreferenciales, que es toda una línea de cine documental que se trabaja hoy en día, que es contar historia de familias, contar tu historia, contar la historia de alguien cercano, ¿no? Siempre y cuando eso cercano tenga un cierto impacto a nivel universal, ¿no? Pero como dice Salvador, ¿no? Importante es hacer y hay mucha historia todavía que compartir en este país, ¿no? Bueno, agradecerles chicos, Salvador, Judith, no solo por traer
aquí a Unifes sus experiencias, sino por el cariño y por la honestidad, realmente la apertura que han tenido de contar, ¿no? Cuestiones de una manera tan de adentro, tan sincera. Se los agradezco mucho, todo el equipo de Unifest y todos los chicos que están en 18 ciudades del país, seguro estarán muy, muy contentos ahora. Muchísimas gracias de nuevo de corazón. Muchas gracias. Felicitaciones. Quería recordar la agenda del martes. Tenemos producción a las 10 de la mañana presencial acá y a las 6 de la tarde virtual con Guillermo, escritor, guionista argentino. Bien, Salmerón, vamos con las preguntas. Bueno, buenas tardes y gracias. Soy Heidi, represento a San Marcos. Y un tanto de todo lo que han mencionado es que ustedes participan dentro del guión y también en la dirección de una película o documental. Quizás el cine es lo que muchos sabemos representar, tanto en la ficción y en todos los diversos géneros que existe. Y mi cuestionamiento, digamos, en esta etapa de dirección es, en el momento en que ustedes representan a una colectividad o alguna minoría, han, digamos, llegarse a cuestionar si lo están haciendo bien, porque finalmente ustedes están representando un sector, o bien generan más estigmatización, o bien generan una nueva revaloración de una cultura o de algún grupo, ¿no? Más que todo eso. Y si se han afrontado este tipo de situaciones y cómo lo han cambiado, porque quizás eso, ¿no? Porque hacer cine es hacerlo bien también, ¿no? Igual tropezamos, pero sobre todo con el tema de la representatividad, yo creo que es un factor muy importante, ¿no? Gracias. Bueno, con respecto a tu pregunta, en realidad, esto que has dicho es algo que tenemos que hacerlo bien. Creo que es muy duro, ¿no? O sea, hay que hacer, hay que dirigir y hay que hacerlo. Es una sorpresa lo que va a ser una película. Uno puede hacer una película muy buena y no tener público y que sea un fracaso comercial. Y para alguien lejano que no está en el mundo del cine puede decir esa película no fue buena. O sea, ¿qué cosa es bueno o malo cuando las pantallas de los cines están llenas de cine americano? ¿Qué cosa es lo bueno, lo malo? ¿Dónde queda el cine latinoamericano? ¿Dónde queda el cine peruano? Siempre estamos batallando por pantallas, ¿no? Pero aparte de eso, sobre el tema de las colectividades, lo que representamos, hoy en día hay mucha sensibilidad, por ejemplo, yendo a tu pregunta, sobre lo que es los pueblos originarios. Hay mucho cine que se hace sobre los pueblos originarios y a mí me da mucho gusto que aquí hayan directores de Ayacucho, de Huancavelica, de Puno, de Cusco, de Tumbes, de Trujillo. Está todo el Perú representado en este momento y me da mucha alegría que se haya logrado descentralizar el cine y que sean ustedes un cineasta puneño que hable sobre las culturas originarias de Puno, un director ayacuchano que pueda hablar sobre los pueblos originarios de Ayacucho y sobre todo lo que ha atravesado esa cultura a lo largo de la historia del Perú, ¿no? Entonces, también hay limeños, ¿no?, que también nos interesan esos temas. Yo he hecho un documental, Volver a Ver, que es sobre la historia de 3 fotógrafos de guerra que regresan a las zonas altas andinas de Ayacucho a encontrarse con los personajes que fotografiaron en los años 80. Es un documental que trabaja mucho con el dispositivo de la fotografía. La fotografía estructura el relato, ¿no? Sin embargo, en algún momento, cuando yo he pasado el documental, alguien me cuestionaba y me decía, ¿no?, que yo me estaba apropiando de la, vamos a decir, del relato de una cultura de la cual yo no pertenecía, ¿no? Y eso a mí me
me hizo hacer preguntas. O sea, no lo tomé a mal, pero vi que hoy en día la relación con algunos temas, como puede ser ese tema, el trabajar con pueblos originarios o con trabajar con colectivos como los del LGTBQ+, son relatos necesarios, pero que hoy en día hay como una exigencia al director. Tú tienes que formar parte de ese colectivo para que tengas el derecho de hablar o de contar esa historia. Entonces, yo entiendo perfectamente por qué nace esa necesidad, porque ahora se ha democratizado el acceso a los equipos y se ha descentralizado el cine, y ahora los cineastas ya no solo son de Lima, sino hay cineastas en todo el Perú. Y cuando digo que no son solo de Lima, lo digo porque hasta hace 10 años o hasta hace 15 años, el 85% o 90% de películas se hacían en Lima. O sea, sí venimos de una experiencia injusta, donde obviamente hay una deuda pendiente con el cine regional, y el DAFO tiene una política de Estado, que es el Ministerio de Cultura, que lo que está haciendo es generar una política que permite el acceso a los presupuestos a todo el Perú, ¿no? Y hay inclusive porcentajes que ahora se da al cine regional, que es entre el 40 y el 50% del presupuesto nacional que va al audiovisual, la fonografía y los nuevos medios. Entonces, yo creo que ahí tu pregunta es clave porque por algo lo has hecho. Entonces, yo no sé si te respondo. Yo creo que ahorita es un momento interesante de debate, de decir, bueno, ¿cuál será el mejor enfoque o de qué manera podemos aproximarnos los limeños a los pueblos originarios? Y eso se lo preguntaba a Pamela Yates, que es una excelente documentalista norteamericana que ha trabajado mucho en Guatemala. Tiene su última película y hablamos de este tema, ¿no? Que este tema que está relacionado a la apropiación cultural, que no nos acusen de apropiarnos de la cultura que no es nuestra y transformarla en una película, en una pintura, en una obra de teatro, etc. Entonces Pamela me dijo en el último proyecto, porque lo que he hecho es tener un codirector guatemalteco. O sea, esas son las formas que yo creo que podemos de hoy en día, si queremos trabajar temáticas que no forman parte de nuestra cultura, ¿no? Poder ya tener un asistente de dirección, un coproductor, un co-guionista, que venga de esa otra cultura y poder hacer un trabajo colectivo. O sea, y yo creo que eso es interesante, ¿no? Acá hay varios directores que vienen de regiones, sería bueno escucharlos. Muy bien, y vamos con la última pregunta para Salvador, por favor. No sé si... La pregunta para Salvador es desde la Universidad Continental de Huancayo, realizada por Brisa Caguari Bravo. Como director, ¿cómo garantizar que el guión pueda lograr transmitir una experiencia visual y emocional única? ¿Nos puedes recomendar algunas técnicas para poder plasmar el planteamiento visual de la historia que uno tiene en mente? Wow. Bueno, gracias por la pregunta. En verdad no sé, quizá la única manera que encuentro responder es quizá cambiar la palabra única por auténtica. Es decir, en la medida que cada uno de nosotros es una persona única, lo mejor que podemos hacer es tratar de abordar el tema que abordemos auténticamente. Yo prefiero la palabra auténticamente como orientación a originalmente. Muchas veces creemos que es importante ser originales para distinguirnos y ser diferentes, y hacemos un esfuerzo por ser tan especiales y tan diferentes que nos apartamos hasta de nosotros mismos. Creo que es mejor tratar de estar cerca de lo que sentimos. Pero también la pregunta de Heidi me ha parecido muy interesante y no quería no decir algo al respecto. Es un tema muy importante, muy complejo, y cada vez más tengo la sensación personal de que es un error tratar de colocarse en un solo lugar del debate, tomar una posición y tomar un bando. Me parece que lo interesante y lo verdadero y lo importante es mucho más gris que estar en un lugar o en el otro. Me da la impresión de que hay que tratar de ser auténticos y hay que tratar de ser respetuoso de lo auténtico, pero yo no creo en la idea de que solamente un grupo de personas puede hacer historias sobre ese mismo grupo de personas. Creo que la manera de construir y tejer una colectividad más rica es
abrazando nuestra diversidad y atreviéndonos respetuosamente, desde una curiosidad genuina, también de retratar a los otros, porque si llevamos al extremo el principio de que solamente quien pertenece a un grupo puede hablar de ese grupo, en el fondo solo uno puede hablar de uno mismo y de nadie más. Hace 4 años más o menos asumía el presidente Biden, invitó a una poeta afroamericana joven a dar un discurso, un poema bellísimo, que tenía que ver desde la poesía con la colectividad que los Estados Unidos imaginaba. Su poema se volvió muy famoso y hubo todo un debate porque en Holanda escogieron a una gran poeta joven holandesa para que lo traduzca, solo que era blanca. Y entonces hubo un debate tremendo en Holanda sobre que tenía que ser una poeta negra holandesa quien tradujera el poema de Amanda Gorman, si estoy diciendo bien el nombre. Y a mí me da la impresión de que hay campo para todo, de que por supuesto no está mal de que una poeta negra holandesa sea considerada, pero creo que a veces las buenas intenciones y las buenas razones detrás de representar adecuadamente, no solo minorías. Cuando uno ve una noticia, por ejemplo, de tantas veces las hemos visto en cierta prensa nuestra, madre desalmada abandona bebé en el corredor vial tal. También preocupémonos de nuestra representación, incluso periodística, de lo que es una madre, de lo que es una mujer que no sabemos en qué necesidad se encuentra para hacer un acto como ese. Es decir, yo creo que el respeto al representar incluye, por supuesto, a las minorías, pero va mucho más allá. Y también creo que, así como el respeto, el lugar de la curiosidad, el lugar de la fantasía, el lugar de la imaginación o el malestar con la cultura. Entonces, creo mucho en la importancia de poner los puntos de debate. Creo cada vez menos en la necesidad de ocupar una posición fija en el debate. Me parece que hay que mantenernos abiertos, escuchar con respeto y escucharnos. También estamos en una época en la que yo no quiero escuchar al que piensa diferente a mí y viceversa. Eso no nos lleva a ningún lugar bueno. Es mejor abrir espacios para escucharnos, repartirnos la verdad, asumir que todos tenemos una partecita de razón. Creo que es más humilde y más sano, pero no ningunear ese tipo de preocupaciones. Yo me opongo también a quienes dicen, deja de molestar con ese tema. No, molestémonos. Molestémonos con todos los temas, pero de una manera curiosa, abierta, constructiva. Efectivamente, ¿no? De lo que se trata más allá obviamente lo que nos reúne es el cine, es que este espacio Unifest sea justamente una plataforma donde podamos debatir, conversar de manera alturada, compartir ideas y entender que lo que queremos como país es construir una comunidad, que es la única manera de sacar adelante no solo un proyecto cinematográfico, sino un proyecto de país. Nada, muchísimas gracias.